Bueno, ¿me confirman si pueden ver la diapositiva en presentación? Perfecto. Bueno, entonces, ¿Se puede ver? como están las cosas debido a ese caso, daremos esta clase virtual. Antes de comenzar, le comentaré cómo estamos quedando entonces respecto al examen y todo eso. Entonces, la presentación quedaríamos para este día lunes en el laboratorio de su circuito, ¿ya? Y el examen es este miércoles 1 de noviembre. Luego, esto ya sería el tema 3 ya para el siguiente examen, ¿ya? Y también el día miércoles tienen que presentar su práctico para, bueno, el primer práctico escrito. Todos ya saben de esa fecha, ¿cierto? Ingeniero, una preguntita, ¿los laboratorios están abiertos para ir a prueba de circuito nuevamente? Bueno, sí, eso quería comentarle. Los laboratorios, al no haber atención, los auxiliares no tendrían que venir en el laboratorio. Se los ha convocado para hacer otros trabajos. O sea, de esa manera están los auxiliares, pero no están en atención estudiantil. Entonces no están disponibles los equipos todavía en los laboratorios, ¿no? Sí, sí, a eso me refiero. No hay atención, no pueden usar los equipos. ¿El viernes sí habrá o también el viernes acá están los de... Según tengo entendido, recién el lunes se normaliza todo. Ya, perfecto, ingeniero. Ingeniero, dado este tema, ¿no será que podríamos aplazarlo un poco el laboratorio? Porque creo que a unos cuantos todavía no nos sale la señal así bien explícita como usted quiere. Y como no podemos usar los equipos, o al menos el osciloscopio en todo caso. Bueno, tomen en cuenta que este laboratorio ya lo pasamos de un miércoles a un lunes y ya debería estar para el lunes. Solo que debido a esto se extendió toda una semana, así que no lo vamos a suspender más. Bueno, entonces ya conocen toda la fecha, entonces continuaremos con el avance para el siguiente tema. ¿Tiene alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpa, el práctico que hay que presentar el día miércoles, ¿puede ser en computadora o escrito a mano? Sí o sí. Ya son ejercicios, así que tiene que ser a mano. Bueno, si no hay más preguntas, entonces comenzaremos. Bueno, entonces estamos entrando ya al tema 3, que es procesamiento digital de señales en TC. Bien, a partir de aquí, ya para el segundo examen parcial, ya empezaremos a usar lo que es MATLAB. Así que en el transcurso de esta semana les pediré que vayan instalándose MATLAB en su computadora. La siguiente clase la vamos a hacer en el laboratorio y ahí le voy a enseñar a usar MATLAB. Bueno, pero hasta mientras le voy a ir mostrando qué es lo que vamos a hacer. Bueno, comenzamos con los filtros analógicos. Bueno, entonces ustedes conocen un filtro analógico, emplea circuitos electrónicos con componentes discretos, como resistencias, condensadores, amplificadores operacionales, etcétera, que son requeridos para un filtro deseado. Entonces, tales filtros son muy empleados para reducción de ruido, mejora de señales de video, ecualizadores gráficos y muchas otras áreas. Bueno, entonces estos filtros ustedes ya lo han utilizado, han hecho filtros con el ingeniero Carvajal, el pasa bajo, el pasa alto, pasa banda, rechaza banda, etcétera. Tal como lo menciona aquí. Los filtros más usados son pasa bajo, pasa alto, pasa banda y rechaza banda. Bueno, pero nosotros tenemos que hacer un filtro digital. Para lo que necesitamos es convertir primero la señal analógica a digital, usar un filtro digital y luego reconstruir la señal de digital a analógica, que eso es lo que vamos a hacer con la ayuda de herramientas como el MATLAB.
Bueno, tenemos dos tipos de filtros, los filtros activos y los filtros pasivos. Ustedes realmente han hecho con amplificadores operacionales, entonces serían los filtros activos. Se usan amplificadores operacionales y un conjunto de resistencia y capacitores. Y los filtros pasivos están constituidos por resistencia, bobina y condensadores. Este tema era el que yo le decía que se hace análisis de respuesta en frecuencia en circuitos 2. Bueno, si no lo han hecho, aquí vamos a hacer un poco y si tienen apuntes, vayan repasándolo. Bien, un filtro pasabajo. Son aquellos que introducen muy poca atenuación a las frecuencias que son menores que una determinada, llamada frecuencia de corte. Las frecuencias que son mayores que la de cortes son atenuadas fuertemente. Este tipo de filtro es también denominado el filtro anti-aliasing, debido a su capacidad de eliminar frecuencias altas y previene los componentes del aliasing. Por lo general, el filtro anti-aliasing es un filtro analógico. Bien, entonces como pueden observar en la gráfica, tenemos el diagrama de Bode y el diagrama en la frecuencia de corte. Si se dan cuenta, un filtro ideal sería básicamente como lo que está descrito de color negro. Como es pasa abajo, permite todas las frecuencias abajo, llega a un punto donde es WC y decae súbitamente hasta cero. ¿Ya? Luego, de ahí para adelante, anularía todo lo que es la señal. Ahora, en la parte del filtro real, si pueden ver, o como ustedes también lo habrán visto cuando hacen el filtro con el ingeniero Carvajal, ustedes determinan la frecuencia de corte y no es en esa frecuencia que se corta hasta cero el valor del voltaje de salida, sino que va decrementando poco a poco. Bien. Y ahí podemos ver en la segunda parte la gráfica de igual manera con la frecuencia angular, pero en la escala de decibeles, donde si se fijan, en la frecuencia de corte cae a menos 3 decibeles. Bien, lo que quiero que entiendan es que no es lineal y este sería un filtro pasabajo de primer orden. Por eso tiene una ganancia de menos 3 decibeles. Bien, entonces, ¿cómo representa eso en voltaje? Tenemos la fórmula ahí a la derecha. Los decibeles es igual a 20 logaritmo de la amplitud de salida. Conocemos que la ganancia es menos 3 decibeles, por lo tanto va a ser menos 3 decibeles igual 20 logaritmo de la amplitud de salida. Y despejando este logaritmo, nos quedaría la amplitud de salida igual a 10 elevado menos 3 decibeles sobre 20 decibeles. Y eso en total nos da 0.707. Entonces es decir que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la amplitud de salida o la ganancia. Entonces, si eso lo ponemos en valores de voltaje, imagínense que a ustedes le piden hacer un filtro pasa abajo. Cuando lleguen a la frecuencia de corte, tienen que multiplicar el voltaje de entrada por 0.707. Si es 5 voltios, nos daría un voltaje de 3.5 voltios en la frecuencia de corte. ¿Entienden esa parte? Si quieres no te entiendo. Bueno, entonces como le iba diciendo, esto es un filtro de primer orden. Ahora, nosotros vamos a analizar más que todo los filtros pasivos, porque son los más fáciles de entender. Bien, fíjense, aquí tenemos los dos ejemplos, el filtro pasivo y el filtro activo. Y aquí tenemos las distintas funciones de transferencia. Bueno,
Este tema, como le dije, seguramente todos ustedes ya pasaron circuitos 2, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces lo han debido pasar, si no, les recomiendo que lo busquen en su libro, está todo el análisis de cómo se llega a estas funciones de transferencia. Nosotros directo vamos a utilizar las funciones de transferencia. Si se fijan, tenemos los dos ejemplos, el filtro pasivo y el filtro activo. Bien, entonces de un filtro pasa abajo la función de transferencia es h de s igual wc sobre s más wc. Ahora, ¿qué es wc? Es la frecuencia de corte, pero es la frecuencia de corte angular. ¿Ya? Ya. Para que lo vean, lo voy a anotar aquí. Bueno, sería wc, que la frecuencia angular va a ser igual a 2 por pi por la frecuencia de corte. ¿Ya? Entonces la frecuencia angular está en radianes sobre segundo. Y la frecuencia de corte está en hertz. Bien. Entonces, no se confundan frecuencia de corte angular con la frecuencia de corte en hertz. ¿Ya? Esta fórmula, como ven, utiliza la frecuencia angular. Así que si en algún caso le damos un ejemplo o una pregunta que diga la frecuencia en hertz, primero deben convertirlo en frecuencia angular con esa fórmula. Luego recién pueden utilizar la función de transferencia. Bueno, y esto ustedes ya lo han avanzado, han hecho un filtro paso abajo y saben cómo funciona. Llega a la frecuencia de corte que ustedes calculan y de ahí comienza a disminuir. Por ejemplo, si tenemos una resistencia de 1000 ohmios y un condensador de 1 microfaradio, la frecuencia de corte sería 1 sobre 2 pi por 1000 por 1 por 10 a la 6, perdón, a la 10 a la menos 6, y nos daría una frecuencia de 195 Hz. Eso tendrían que convertirlo multiplicándolo por 2pi. Y nos da la frecuencia, perdón, un valor de 500. Bueno, aquí es donde vamos a empezar a usar MATLAB. Vamos a hacer primero funciones de transferencia en diagramas de Bode. Y como pueden ver, vamos a ingresar esa fórmula. H de S igual 500 sobre S más 500. Entonces el código en MATLAB sería numeral igual 500, denominador igual 1 espacio 500, indicando que 1 sería el valor S y 500, 500 positivo. Y llamamos una variable G, vamos a decir que va a ser igual a TF, que ese ya sería la función de MATLAB, que haga la función de transferencia entre numerador y denominador. Y luego con BodeMac hacemos el diagrama de Bode. Y vamos a poder visualizarlo de esta manera, como está el gráfico. Bien. Aquí fíjense, comienza todo normal, con la ganancia máxima, y va cayendo poco a poco. Y si se fijan aquí el valor dice 500. ¿Ya? Ese sería el valor en radianes sobre segundo. Entonces, un valor de 500 hemos visto que la magnitud cae en menos 3 decibeles. Bueno, ¿alguien de aquí ya usa MATLAB o ha usado alguna vez? Bueno, entonces,
Comenzaremos la siguiente clase, como les dije, usando MATLAB y haciendo estas pequeñas ecuaciones. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo usar esta herramienta. Bueno, entonces ese sería un filtro pasa abajo. Ahora vamos a pasar con el filtro pasa alto. Bueno, este tipo de filtro atenúa levemente las frecuencias que son mayores que la frecuencia de corte e introduce mucha atenuación a las que son menores. De igual manera tenemos dos gráficos. Uno mostrando, bueno, ambos nos muestran el filtro ideal. Uno nos muestra el valor de la amplitud y el otro la ganancia en decibeles. Fíjense, en el filtro real ya dijimos que cuando llegamos a la frecuencia de corte, la ganancia va a ser 0.707, que sería aproximadamente igual a 1 sobre raíz de 2. Bien, por eso está la frecuencia en este punto. Aquí. Obviamente el filtro ideal sería que atenúe todo hasta que llegue a la frecuencia de corte y llegue a la amplitud máxima y de ahí continúe. Y de igual manera, como es un filtro de primer orden, tenemos que su ganancia es de menos 3 decibeles cuando está en la frecuencia de corte. Bueno, de igual manera, aquí está su función de transferencia, que es HDS igual WC por S sobre WC por S más WC al cuadrado. Si se dan cuenta, esto igual podría ser de la siguiente manera. Sería S sobre S más WC. Bien, del denominador sacamos factor común WC y lo simplificamos con el de arriba y que nos quedaría de esta manera. Entonces cualquiera de las dos podrían ser la función de transferencia de un filtro pasa alto. De igual manera, este es su circuito. Y tenemos lo mismo. Si utilizamos una resistencia de 1000 ohms y un condensador de 1 microfaradio, nos daría 159 Hz. Y un aproximado de 500 radianes sobre segundo. De igual manera, en MATLAB vamos a hacer la función de transferencia y vamos a hacer el diagrama de Bode. Para introducir esa función de transferencia, escribimos el siguiente código. Numeral igual 500 espacio 0. Y el denominador sería 500 espacio 250.000, que sería 500 al cuadrado. Y hacemos que G sea igual a la función de transferencia, numerador, denominador, y que el BODEMAC haga el diagrama de Bode. De igual manera que en el anterior ejemplo, vamos a ver que aquí, en este punto, que son 500 radianes sobre segundo, tenemos una magnitud de menos 3 decibeles. Bien. Luego seguimos con el filtro pasabanda. Bien, en este filtro existen dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Y este filtro solo se atenúa grandemente las señales cuyas frecuencias sean menor que la frecuencia de corte inferior o aquella superior a la frecuencia de corte superior. Por lo tanto, solo permite el paso de un rango o banda de frecuencia. Bueno, al igual que los otros filtros, al ser de primer orden, su ganancia va a ser de menos 3 decibeles en la frecuencia de corte, ya sea frecuencia de corte 1 o frecuencia de corte 2. Y su función de transferencia sería la siguiente. BW por S sobre S cuadrado más BW por S más WC al cuadrado. Ahorita vamos a ver qué son esos valores. Bueno, como le iba diciendo, vamos a hacer puro filtro pasivo. Ahí está todo el análisis. Y aquí están los valores. Primero tenemos que hallar WC, que sería raíz de frecuencia de corte superior por
frecuencia de corte inferior. Y nos daría la frecuencia de corte 632.46. Bueno, aquí es radianes sobre segundo. Bueno, luego tenemos que hallar Q, que es el factor de calidad de filtro. Y esta sería su fórmula. WC sobre frecuencia superior menos frecuencia inferior. Bueno, reemplazando valores, nos daría esto de acá. ¿Ya? Raíz de 800 por 500, que es la frecuencia de corte, sobre 300. Ahora, BW es igual a frecuencia superior menos frecuencia inferior, que sería 300, bueno, radianes sobre segundo, que sería el ancho de banda. Bueno, luego tenemos los valores de la resistencia que queremos colocar acá. Bueno, con eso se hallan los valores R1, R2 y R3. Bien, entonces aquí están los datos. La frecuencia inferior es de 500 Hz, la frecuencia superior 800 Hz y WC, frecuencia central de corte, es 632.45. Este sería un filtro pasabanda hecho con amplificador operacional. Ahí tenemos unos ejemplos. Bien. Cuando hagan circuitos así en Proteo, si se dan cuenta, cuando ustedes lleguen a la frecuencia, bueno, a la frecuencia de corte, van a ver que si introduzco un valor de 5 voltios, me va a dar un valor de 3.5 voltios, que es lo que habíamos calculado. Bien. Aquí 5 voltios y aquí 3.5. Ya sea tanto para la frecuencia inferior como para la frecuencia superior. Igual aquí tenemos frecuencia de 5 voltios y aquí en la frecuencia de corte nos da 3.5. ¿Ya? Bueno, y cualquier otra frecuencia que esté dentro de la banda nos debería dar el valor completo de la onda, que sería 5 voltios. Obviamente aquí la atenuación va a ser 0 decibeles. Y si hacemos la fórmula, nos va a dar 10 elevado a la 0, que va a ser igual a 1. Por lo tanto, 5 por 1 es 5. Entonces, para hacer la función de transferencia, calculo BW, que es 200, la frecuencia de corte central, esto de acá, y la frecuencia de corte al cuadrado, que sería lo mismo, esto de acá, 640, perdón, 600 por 400, y me daría 240.000 radianes sobre segundo. Todo este código lo metemos en MATLAB, hacemos la función de transferencia y hacemos el diagrama de Bode. Y luego vamos a ver dos amplitudes distintas. Cuando la frecuencia esté en 400, que es la frecuencia de corte inferior, la ganancia menos 3 decibeles. Y el otro es cuando está en 600, la ganancia igual menos 3 decibeles. Este valor de acá y de acá. Bueno, entonces como pueden ver, el filtro real es de esta manera. Va incrementando hasta la frecuencia de corte central y luego va decrementando. Bien. Y por último, el rechazabanda, que es el inverso del pasabanda. Atenúa solo las frecuencias que están dentro de las dos frecuencias de corte, superior e inferior. De igual manera, vamos a hacer nosotros el análisis de un filtro pasivo. Esta su función de transferencia es igual a S al cuadrado más WC al cuadrado sobre S cuadrado más BW por S por, perdón, más WC al cuadrado. Bien, ese sería el ejemplo de un filtro activo.
De igual manera, tenemos que hallar la frecuencia de corte central, que es W, frecuencia superior por frecuencia inferior, todo eso raíz cuadrada. Igual W, que es frecuencia superior menos frecuencia inferior. Y como le iba diciendo, si lo hacen en Proteus, debería salirle una atenuación de menos 3 decibeles en las frecuencias de corte. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un rechazabanda. Aquí está la frecuencia de corte, aquí están los cálculos. Y aquí está el programa que se hace en MATLAB para visualizar este diagrama de Bode. Bueno, entonces, todos estos ejemplos lo vamos a hacer en la siguiente clase con su diagrama de Bode. Así vamos a ir introduciéndonos en cómo usar la herramienta MATLAB. Luego también vamos a ver que se puede usar directamente MATLAB para que haga todos los cálculos para una frecuencia de corte, que haga la función de transferencias para un filtro, ya sea activo o pasivo, todo eso vamos a ir viendo poco a poco. Bien. Entonces, esto sería todo por hoy porque necesito el tiempo necesario y necesito que practiquen ustedes en MATLAB. Así que la siguiente clase, que sería de este lunes el siguiente, vamos a usar MATLAB, así que vayan instalándolo en su computadora y haremos todos estos ejercicios en ese software. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero, está todo claro. Bueno, entonces se lo pasaré este documento para que todos lo tengan. Y bueno, nos veremos entonces el día lunes para la presentación de su laboratorio. Ya quédense un momento, debe tomar una foto para ver todos los participantes. Ya. Bien, entonces eso sería todo. Si no tienen duda, se pueden ir retirando. Luego, ingeniero. Hasta luego.